Doctor, muy buenas noches. ¿Me confirma si está en sala? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, podemos comenzar, por favor. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Sadit, asesora académica del Centro de Capacitación Galenos. Bienvenidos al curso de Biomecánica Deportiva. El ponente a cargo es el doctor Lutín Fernández. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Muy buenas noches, doctor Luis. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo lo que es biomecánica deportiva, viendo así puntos como son la anatomía funcional, viendo la importancia de esta rama, que cada vez está tomando más fuerza en el campo deportivo, ya que sus aplicaciones van desde un preentrenamiento hasta incluso una rehabilitación del deportista. Muy bien, para esto, por favor, me confirman si se puede visualizar la presentación. Sí, doctor, sí se visualiza. Perfecto, gracias. Muy bien, damos inicio a lo que es este curso el día de hoy de biomecánica deportiva. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué es la biomecánica? Hoy en día ya es considerada una ciencia en la cual se va a ocupar de poder aplicar los principios físicos, mecánicos, y lo vamos a realizar al cuerpo humano, es decir, ese estudio de los movimientos que tienen los seres vivos. Existen tres tipos de biomecánica que se dan en los ámbitos, es decir, a nivel médico, a nivel deportivo y a nivel ocupacional. El día de hoy vamos a hacer énfasis en el deportivo. La biomecánica deportiva va a analizar la práctica deportiva con la intención de poder desarrollar una comprensión de todos los movimientos que ejercemos, de todas las acciones, de todo lo que es el trabajo, la fuerza muscular principalmente. Y esto vamos a realizarlo o vamos a dar un enfoque tanto físico, mecánico y también médico. Recordar que los deportes son ejercidos mecánicamente, ¿no? Son específicos a su vez, y así también presentan variables en desempeño para poder mejorar el rendimiento del deportista y así también prevenir lo que son sus lesiones. Entonces la biomecánica tiene ese objetivo, ese fin de poder analizar de forma integral al cuerpo humano desde un enfoque mecánico, desde un enfoque biológico y además médico, con la intención de poder mejorar ese rendimiento físico y así también prevenir lesiones. Dentro de las funciones de la biomecánica, una de las más principales es justamente analizar el ejercicio o la actividad deportiva que realiza lo que es el deportista cuando trabaja una serie de grupos musculares. Por ejemplo, en el fútbol es un deporte completo, ya que se trabaja tanto la parte de resistencia, la parte de velocidad. Entonces, prácticamente son muchos músculos los cuales se ponen en pie y especialmente los miembros inferiores. Entonces, la intención de esto es que la biomecánica pueda analizar ese conjunto de grupos musculares que se trabaja y así poder intervenir. Intervenir con el hecho de mejorar el movimiento, la técnica y así también mediante el uso de dispositivos se va a poder promover, ¿no? Es decir, el movimiento y así también evitar las lesiones. Otra de las funciones de la biomecánica es examinar y también evaluar esa calidad de los movimientos que realizamos al
realizar algún deporte y localizar esas debilidades que podamos presentar al momento de ejecutar en el deporte, es decir, el ejecutar un movimiento. Una mala técnica nos puede lesionar y un deportista tiene que tener esto bien claro, tiene que ser muy cauteloso, porque si no realizamos una buena examinación, una buena observación del deportista, podemos llevar a cometer errores. Y entonces aquí donde interviene la biomecánica, ya que va a reconocer estas actividades que son potencialmente peligrosas. Entonces, los objetivos de la biomecánica deportiva están en el objeto de proyectar el cuerpo humano, es decir, el cuerpo del deportista, a una eficiencia, una eficacia máxima, y así también proyectar objetos, por ejemplo, con una máxima precisión, en el caso de deportes como arquería, lanzamiento, por ejemplo, en baloncesto, y así también nos establece el objetivo de manipular una resistencia adecuada para el deporte. Por ejemplo, lanzamiento de pesas, lucha, fútbol, natación. Y así también otro de los objetivos es mover el cuerpo sobre una distancia preestablecida. Por ejemplo, carreras de velocidad, natación de igual forma. Entonces, la biomecánica va a integrar principios físicos, mecánicos con el cuerpo humano. Va a trabajar con lo que es la cinemática, la dinámica y la estática, siendo puntos claves, pilares para poder realizar y establecerse esta ciencia como tal. Hablamos de la estática. La estática no es más que una rama que se va a ocupar de los sistemas que se encuentran en constante estado de movimiento uniforme o reposo. En cambio, la dinámica es aquella rama también de la mecánica que se va a ocupar de los estudios, pero en este caso ya de los movimientos en el cual existe una aceleración, es decir, existe un cambio y al tener y al estar presente este cambio, entonces genera una dinámica como tal, es decir, un movimiento aleatorio, a diferencia de la estática. Entonces, las ventanas por las cuales observa la biomecánica es a través de la cinética, cinemática y la dinámica. La cinemática no es más que aquella ciencia que se encarga de estudiar el movimiento del cuerpo humano. Así también estudia en su forma conjunta y así también puede establecer una localización, es decir, parte del cuerpo humano. Y muchas veces, cuando estamos frente a un deporte, tenemos algún tipo de accesorio, tenemos algún tipo de implemento deportivo, entonces también se le hace con ese enfoque. Dentro de las características de esta rama de la cinemática, hay que entender que tenemos las espaciales, temporales y espaciotemporales. Estas no son más que pautas donde se aplica la cinemática en dependencia el tipo del deporte y así también el movimiento que realiza el ser humano. Por ejemplo, en las espaciales. Es un sistema de referencia donde se da de distancia, posición, trayectoria, y en el temporal hacemos referencia a un sistema de referencia del tiempo, la duración, el tiempo y el ritmo. Y cuando combinamos el espacio temporal, ya hablamos de indicadores como la rapidez, velocidad, aceleración. Otra de las ventanas por las cuales tenemos que observar a un deportista con un enfoque biomecánico es la cinética. Esta es la parte de la biomecánica que se va a encargar de estudiar el cuerpo humano y así también de los implementos deportivos. A diferencia de la cinemática, la cinética va a tomar en consideración las causas que puedan producir estos implementos. Entonces tenemos las siguientes características. Uno va a ser la masa, el peso, la fuerza, el impulso, por los cuales al momento de realizar una actividad o un deporte se debe tomar en consideración porque esto va a depender mucho los rendimientos, el desgaste físico y así también la proyección que se le hace al atleta en dependencia de su condición física.
Entonces, la cinética toma características de forma lineal y angular. En el angular se toma en cuenta el momento de la inercia, el momento de una fuerza de torque, la cantidad de movimiento, el trabajo angular y la ubicación del centro de masa. Todo esto son parámetros físicos donde también se aplica en el cuerpo humano. Y enseguida vamos a ver cada uno de ellos y así darles enfoque, ¿no? De la parte física a la parte del cuerpo humano. Entonces, el biomecánico va a ser un especialista que va a analizar, y en este caso, el movimiento que va a corresponder al sistema locomotor del cuerpo humano, y lo vamos a llevar a un contexto del movimiento, gracias a los principios de la física, la matemática, y aquí vamos a sumar lo que es la anatomía, fisiología, y hoy en día que entra con fuerza la tecnología, para poder establecer y dar un análisis a esos aspectos, tanto cinemáticos, cinéticos, dinámicos, en las distintas áreas y destrezas deportivas. Entonces, con este fin, el biomecánico se va a encargar de analizar ese gesto deportivo, detectar posibles errores y así también comunicárselo al entrenador para que él mismo pueda tener conocimiento y dar su propia opinión, y esto se debe trabajar de forma multidisciplinaria. Entonces, este profesional del biomecánico deportista no lo confundan con el entrenador o con el traumatólogo o con el médico. Es un especialista que se va a enfocar, que da la combinación de los principios físicos con la anatomía del cuerpo. Por ende, la biomecánica nos permite, nos genera esas utilidades, uno, de lo que son comprensión de actividades y ejercicios. Dos, unos objetivos y lo más utilidad que le damos es la prevención de lesiones. Como tercero, es mejorar el rendimiento físico del atleta. Y así también la descripción, mejora de las técnicas de ejecución, desarrollo de nuevos materiales, y también se ha puesto en consideración y se utiliza en el ámbito de la fisioterapia, especialmente en la rehabilitación. Hay que entender que existe una clasificación de la biomecánica, una interna y una externa. La interna, por ende, es biológica, es decir, con lo que nosotros nacemos, y tenemos los indicadores que es nuestro mismo funcionamiento, es decir, la misma fisiología que presenta nuestro cuerpo, que va a depender de lo que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el gasto cardíaco, así también lo que es la producción o el metabolismo que genera el mismo deportista. Y en la parte bioquímica, que también es otro indicador a tomar en cuenta, hablamos de esas reacciones que el cuerpo humano realiza para poder realizar estas actividades. Es decir, el ser humano necesita de ATP, necesita de una energía química para poder llevar a cabo todas estas destrezas deportivas. Y más aún que un deportista, un profesional, hay que vigilarlo, hay que observarlo, porque posiblemente nos puede llevar a tener algún tipo de alteración. Entonces, aquí vamos a evaluar lo que es la bioquímica sanguínea, es decir, la glucosa, cómo están sus glóbulos rojos, cómo se encuentra su hemoglobina, y eso hace referencia a la biomecánica interna. En cambio, la externa ya se basa a un ámbito más mecánico, es decir, ya vemos por externamente al cuerpo y lo vemos como un objeto que también realiza o está bajo los principios de la cinemática y la dinámica. Y dentro de sus subindicadores tenemos la estática y la cinética. Entonces, como hemos mencionado, la biomecánica externa, ¿no? En este caso la cinemática, se va a encargar de estudiar esos movimientos de los cuerpos en función de su recorrido, así también la velocidad, aceleración y las posibles causas, ¿no? Que puedan originar o no. En el caso de la cinemática no se considera estas causas, pero en cambio la cinética sí la va a estudiar. Puede ser implementos deportivos o algún uso de calzado especial, algún uso de las poleras, hoy en día las telas,
el tipo de tela con la que se confecciona. En el caso de los ciclistas, por ejemplo, el equipo, la herramienta que es la bicicleta, con la cual van a realizar, ¿no?, esa destreza deportiva. En cambio, la dinámica, como su nombre lo indica, es ese cambio, ya no es una forma estática, sino ya están con cambios que va a ejercer sobre las fuerzas y los movimientos que producen el cuerpo humano. Hablando de las fuerzas, lo vamos a entender como cualquier acción o influencia que va a ser capaz de modificar el estado del movimiento, así también en el reposo de un cuerpo. Es decir, cuando nosotros empezamos a trotar, ¿no?, e imprimimos una aceleración, es decir, empezamos a correr, entonces ya es una fuerza adicional que se le está ejerciendo al cuerpo y por ende ya no estamos ante algo estático, sino ya estamos ante un mecanismo ya dinámico, donde existen dos tipos de fuerzas o magnitudes. Están las escalares y las vectoriales. Escalares se refiere a un valor numérico, ser una masa, temperatura, volumen. En cambio, vectorial se refiere a la representación de una fuerza, por ejemplo, velocidad, aceleración, peso. Y esto se va a regir gracias a las leyes de Newton. Primera, segunda y tercera ley, especialmente con la segunda y la tercera. La segunda ley, recuerden que hace referencia hacia ese cambio cuando se introduce la aceleración, ¿no?, que esta va a ser inversamente proporcional a la masa de ese cuerpo y que va en la misma dirección de la fuerza. Ahí podemos ver la fórmula y la ley de la acción-reacción, que nos establece que para cada acción siempre va a haber una reacción que sea igual y opuesta. Otro de los términos que maneja la biomecánica en el ámbito deportivo es la utilización de vectores, ya que esto nos va a poder representar gráficamente y mucho mejor cómo se realiza el movimiento de un atleta, ¿no?, mediante esta representación gráfica que se da mediante una flecha, la cual tiene dirección, tiene sentido, tiene una intensidad y un punto de aplicación, nos va a poder permitir estudiarlo de mucho mejor manera, es decir, con un panorama más amplio. Y ahí podemos ver, cuando un atleta, por ejemplo, está trotando, entonces estos vectores nos permiten poder saber a la dirección donde va, conocer el sentido, darle ese punto de aplicación y el módulo que nos establece los componentes de un vector. Y aplicando esto al sistema de fuerzas, entonces ya podemos establecer puntos invariablemente unidos, los que se va a llamar un sistema de fuerzas, y así también poder tener un panorama más amplio cuando estas fuerzas muchas veces actúan en la misma dirección o posiblemente presenten en direcciones paralelas, ¿no?, pero en el mismo sentido. Así también podemos encontrar que las fuerzas actúan en la misma dirección, pero con sentido opuesto. Por ende, ahí va a haber eh, una resta, ¿no?, es decir, una contradicción. En este caso, las fuerzas se van a restar. Y cuando las dos fuerzas actúan en ángulo, que va a ser la regla del paralelogramo, que enseguida lo vamos a ver, también nos va a ser útil para representar hacia dónde se dirige la fuerza, el sentido y la dirección. Ahí tenemos la regla del paralelogramo. Ahí observamos que si el ángulo entre estas fuerzas aumenta, la fuerza resultante va a disminuir. Si el ángulo entre las fuerzas disminuye, entonces la fuerza resultante aumenta. Aquí les dejo algunos ejemplos, ¿no? Ahí vemos cómo utilizamos los vectores, estudiamos el cuerpo humano, por ejemplo, en un deporte que es muy común, que es el salto de longitud, donde podemos establecer esa suma de vectores y establecer cómo el cuerpo humano, ¿no?, puede llegar y al momento también de saltar en la fase de despegue, lo mismo. Cómo es que las fuerzas puedan sumar o pueden restar en dependencia del tipo de movimiento que realiza la persona. Luego tenemos que ver las fuerzas internas que tiene nuestro cuerpo.
es decir, aquella fuerza que es generado por ese grupo muscular con el cual se trabaja. Y esto se va a fundamentar a ese proceso de contracción muscular. Es decir, puede haber una isométrica o una isotónica. La isométrica se refiere a ese trabajo que se da de forma constante, es decir, es un trabajo estático con el cual el deportista trabaja. Y la isotónica es cuando ya se genera un cambio, es decir, hay un cambio en la tonicidad. Pese a que el tono se mantiene igual, va a haber una que puede ser excéntrico o concéntrico, donde existe un trabajo dinámico, ya sea positivo o negativo. Y aquí se suman las fuerzas externas, que son la gravedad, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la resistencia del aire. Estas fuerzas muchas veces pueden sumar o pueden restar en dependencia del tipo de movimiento que se ejerce. El momento de una fuerza se lo llama aquella capacidad de dicha fuerza para producir un giro o rotación alrededor de un punto. Matemáticamente lo representamos con la fórmula que establece que este momento va a ser fuerza por distancia, ¿no? Es decir, que es el producto de la intensidad de esa fuerza por la distancia del punto de la aplicación. Y es aquí donde podemos llamar al sistema de palancas. Perdón, un momento. Hermanos de goleador histórica, Muy bien, continuamos entonces con esto de lo que es la aplicación de fuerzas y lo llevamos a un plano de palancas. Es decir, el cuerpo humano, como ustedes saben, tenemos diferentes movimientos como es la flexión, la extensión, y esto se da gracias a lo que es el sistema de palancas. Una palanca no es más que eh, una distancia que hay entre el eje y el punto de aplicación. Ya esto lo denominamos como la fuerza del brazo de palanca. Es decir, este principio se basa en que cuando una palanca ya, se aplica una fuerza, esta puede estar en equilibrio con la fuerza contraria. Aquí les dejo un ejemplo. Dentro de los elementos que involucra lo que es el accionar o el sistema de palancas, vamos a tener un brazo de resistencia y un brazo de potencia, donde deben estar bajo eh, un punto de apoyo conocido como fulcro, en el cual estos pueden estar iguales o equilibrados, o en dependencia de la fuerza o la resistencia puede haber un desequilibrio. Y esto lo trasladamos a lo que es la anatomía del cuerpo, ya que al accionar, al tener, por ejemplo, el miembro superior, el miembro inferior, muchas veces al ver una máquina vemos una barra de metal que es simple, rígida, pero cuando observamos el cuerpo humano, el ensamblaje que tiene, observamos que la potencia, la fuerza, está ejercido gracias al aparato locomotor. Es decir, involucramos al tejido muscular y al tejido óseo, al sistema muscular y al sistema esquelético. Entonces, la tensión que genera el músculo se aprovecha de forma que al momento de generar contracción, ¿no? Y al tener un punto de apoyo como es el hueso, entonces van a actuar estos como brazos de palanca y las articulaciones van a constituir un eje de movimiento, es decir, ese fulcro.
y la fuerza va a depender mucho de la contracción muscular que tenga el deportista. Entonces, repasemos los elementos a los cuales pertenece lo que es el sistema de palanca. Uno va a ser el punto de apoyo, otro es la potencia o fuerza para realizar el movimiento, 3, la resistencia que hay que vencer, 4, el brazo de potencia y 5, el brazo de resistencia. En el cuerpo humano se consideran 3 tipos de sistema de palancas o 3 tipos de palanca. Esto va a ir en dependencia de la posición que se encuentre el fulcro y así también los puntos de aplicación en las fuerzas donde se va a generar esa potencia y así también la resistencia. Y tenemos el primer tipo de palanca que es de primer grado, en el cual se encuentra el eje, es decir, el fulcro entre lo que es la resistencia y la potencia, lo que veíamos en el gráfico. Este tipo de palanca no se puede predecir la ventaja mecánica, ya que va a depender mucho dónde se encuentre con exactitud el eje. Aquí tenemos un ejemplo clásico, que es la articulación atlanto-occipital, que se encuentra a nivel del cuello, con la cabeza. La idea principal de este es poder conseguir el equilibrio de los elementos, como es la cabeza. El hecho mismo de sostener la cabeza implica, por un lado, la fuerza, por otro lado, la resistencia. Por un lado, la resistencia y por otro, la potencia. Y esto tiene como su punto medio o su fulcro lo que vendría siendo justo la articulación atlanto-occipital. En cambio, una palanca de segundo grado, a diferencia de la primera, es que la resistencia se va a encontrar entre el eje y la potencia. Y el brazo, pero el brazo de potencia es más largo, es mayor que el brazo de resistencia. Entonces, uno de los ejemplos es la articulación tibio-tarsiana o del tobillo. Es decir, uno de los brazos es mucho más extenso, el eje se encuentra pegado hacia uno de los extremos. Y en el caso del tercer grado, a diferencia del primero y el segundo, es que la potencia, en este caso la potencia, se va a encontrar entre el eje y la resistencia. En este caso, el brazo de la resistencia es mayor al brazo de potencia. Uno de los ejemplos es la articulación del codo. Vamos a verlo esto aquí con gráficos para que se pueda entender mucho mejor. Ahí tenemos primer, segundo y tercer grado. Vemos representado por lo que es estos símbolos. El cuadrado significa resistencia, el triángulo el apoyo o el fulcro, y vemos las flechas la potencia o la fuerza. Como les daba en un inicio, la palanca de primer grado, ¿no? Ahí podemos observar cómo es que está en equilibrio entre la resistencia y la potencia. En este caso, la potencia vendría siendo ese músculo que tenemos a nivel de la región posterior del cuello, como es el trapecio, y este va a ejercer una potencia para poder generar esa fuerza y así poder mantener el equilibrio. En este caso, el que está haciendo resistencia, porque es el peso que tiene el cráneo, la cara en sí, vendría siendo esa constitución de huesos del cráneo juntamente con los tejidos anexos, ¿no? Como la piel, las glándulas, los sentidos, los músculos también que tenemos ahí. En el caso del segundo grado, observamos cómo es que la resistencia se encuentra entre el fulcro o entre el apoyo y la potencia. La potencia en este caso, cuando nosotros queremos colocarnos de puntillas, ¿no? De los pies, vemos cómo se ejerce una fuerza, una potencia a través de lo que es el tendón de Aquiles. Este tendón, recuerden que une 3 músculos, ¿no? Los que son los surales o gastronemios. Y esto va a generar, va a jalar, genera la potencia, y en este caso, la resistencia a vencer va a ser lo que se encuentra en el medio, esa constitución de huesos, ¿no? Ese peso que tiene el pie, y el punto de apoyo, el fulcro como tal, va a ser la punta de los dedos, en este caso, las falanges. Y en el caso de la tercer tipo de palanca, aquí vemos una diferencia porque la potencia, la fuerza se encuentra
en el medio de el punto de apoyo que vendría siendo la articulación del hombro, o también conocido como articulación glenohumeral. Y en este caso, la fuerza a vencer, la resistencia, va a ser el peso que tiene el brazo, ¿no? Es decir, el codo, el antebrazo y la mano. Para nosotros poder levantar el brazo, entonces el músculo que está haciendo fuerza, que está jalando, está haciendo potencia, vendría siendo ese músculo del bíceps braquial. Entonces, es así como tenemos que darle ese enfoque al deportista y estudiar cada uno de los movimientos que realiza en el deporte, porque podemos llevar a evitar principalmente lesiones y así también a contribuir en su mejor rendimiento. Y por último, ya terminando este ámbito técnico que tiene la biomecánica, hablemos de las cadenas cinéticas. Es decir, es como una suma, ¿ya? Como su nombre lo indica, ¿no? Una cadena. Una cadena donde se da de forma coordinada de diferentes palancas con el fin de generar un movimiento. Esto es importante porque gracias a esto el ser humano puede moverse con gran coordinación y existen dos tipos. La abierta, que en este sentido, o en ese tipo de cadena, el extremo final, es decir, el último, va a ser libre. Y por lo tanto, al trabajar con ello, vamos a conseguir el movimiento, en este caso en el extremo final, ¿no? Y también en las cosas que se encuentren en contacto con él, por ejemplo, la mano, ¿no? La mano al final está libre, entonces ahí podemos aprovechar para un agarre, para que sea como un punto de apoyo, y así podemos ayudar al tipo de movimiento que queremos promover. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? En este caso, la cadena libre, tenemos la mano, ahí tenemos el pie, y ahí tenemos lo que es el lanzamiento de bala también, donde nosotros podemos apoyar, ¿no? Es decir, sumamos este tipo de palancas y así podemos establecer un mejor agarre, una mejor técnica, qué músculos se deben utilizar, cómo debe ser la posición del cuerpo. Y en el caso de la cadena cinética cerrada, es porque el segmento corporal que está en contacto con el suelo o muchas veces levanta una carga muy elevada. Por ejemplo, el ejercicio de sentadilla. Y podemos ver, este vendría siendo carga cerrada. Porque aquí hay no hay un extremo libre, no hay algo donde podamos aprovechar, sino ya se toma en consideración diferentes aspectos. Esto va a depender mucho del tipo de deporte que se practique. Muy bien, dicho esto, entonces, la biomecánica en el ámbito deportivo va a aplicar esas leyes de física en el estudio del movimiento humano, con la intención, repito, de poder ayudar al deportista. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que evaluar la actividad deportiva, tenemos que observar, tenemos que aplicar esos principios físicos y mediante eso analizar efectivamente esa destreza motora, es decir, movimiento, de manera que se puede evaluar eficientemente y con inteligencia una técnica correcta para el deportista y posiblemente correcciones que pueda presentar. Entonces lo vamos a definir en 4 aspectos de la función de la biomecánica deportiva. Analizar, examinar, localizar y reconocer. Vamos a analizar cada ejercicio, cada actividad deportiva y señalar qué grupo de músculos, ¿no? Se trabaja y así también poder desarrollar ya sea un sistema de palancas, aplicarlo en dependencia del deporte y vamos a examinar esa calidad de los movimientos, si realmente está utilizando bien, si realmente está ejerciendo esos principios y así también localizar posibles debilidades. Debilidades que pueda presentar el atleta al maniobrar o a realizar esa actividad. Y por último, reconocer esas actividades potencialmente peligrosas donde puede haber un desfaz, ya que por mucha resistencia o por mucha potencia puede llegarse a lesionar el músculo o incluso el tendón.
Entonces, la clasificación dentro del ámbito deportivo con un enfoque de biomecánica va a ser según su tarea fundamental, es decir, conservar la posición, el movimiento alrededor del ejercicio y el movimiento en el lugar. No olvidarse que las ramas de la biomecánica se basan en la cinemática y la cinética. La cinética, estática y dinámica. Y la cinemática en el análisis tanto cualitativo como cuantitativo. Aquí podemos describir, ¿no?, como la cinemática analiza, describe el movimiento en términos de desplazamiento, distancia, velocidad, aceleración. Y la cinemática, lo que es el movimiento humano, tanto relativo, ¿no?, en relación a lo que es ese complejo de músculos en el cual trabaja, y así también generar esa fuerza acompañado con lo que es la cinética. Masa, fuerza, movimiento y energía. Todo en dependencia de la relación de los movimientos. Entonces es fundamental que a esto puedan complementar su conocimiento con anatomía, anatomía deportiva, ¿no? Especialmente lo que es el sistema locomotor, lo que son músculos, huesos, articulaciones. Entonces, en el análisis, dentro de los procedimientos de la biomecánica, tenemos el análisis cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo no es más que la descripción de esos movimientos del cuerpo, y en el cualitativo es donde se reconoce los momentos críticos en la ejecución del ejercicio o del gesto deportivo. Es decir, cuando nosotros observamos, tenemos que ser críticos, analíticos, para poder identificar aquellas debilidades, aquellas deficiencias o partes vulnerables que pueda presentar el cuerpo humano. Hoy en día tenemos equipos ya sofisticados, ¿no? Lo que es la aplicación de la tecnología en este ámbito es muy útil. Y ven acá cómo esta herramienta aplica un sistema vectorial a lo que es el cuerpo para poder estudiarlo mucho mejor y así poder establecer esos puntos débiles que pueda tener. Y el análisis biomecánico hay que hacerlo desde lo básico, desde la marcha, ¿no? Cómo es que esa persona camina, si utiliza correctamente los músculos. Hay que evaluar la calidad del movimiento, corregir si es preciso, mejorar o perfeccionar. Su objetivo siempre va a ser analizar ese movimiento, buscar esa técnica más efectiva, examinar esa calidad de los movimientos y así también evaluar la calidad de la técnica deportiva que se está aplicando. Y no se olviden que reconocer siempre aquellos movimientos o actividades potencialmente peligrosos. Ahí podemos ver las modificaciones que se puede dar en la estructura del entrenamiento. Esto tiene que ser coordinado con el entrenador, coordinado con el médico o traumatólogo en caso de que se encuentre en recuperación, o con el fisioterapeuta también, en dependencia de las condiciones que tenga el atleta, ¿no? Entonces muchas veces vamos a romper la rutina, muchas veces podemos mejorar, muchas veces podemos cambiar ciertas actividades, prácticas que pueda tener. Los principios en los cuales tenemos que basarnos en la biomecánica deportiva, primero va a ser la unidad funcional. Recordar que el cuerpo trabaja como uno solo, ¿no? Es de forma integral y esto va a estar dado mediante un estímulo, el ejercicio y la repercusión. Toda actividad física tiene que ser siempre guiada, orientada, para que no exista una repercusión negativa, sino más lo contrario, una positiva. Es decir, sí o sí hay que planificar el descanso que va a tener, las cargas que va a realizar, los ejercicios, si va a ser aeróbico o anaeróbico, si va a ser cardio, y así también no sobreforzar o no sobrecargar los músculos. Y luego hay que ver el otro principio que es la multilateralidad, es decir, observar fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad en cada entrenamiento del atleta. Y el principio de la especificidad, no todos los deportistas son iguales.
Hay que considerar la alimentación. Aquí incluye todo un ámbito, todo un equipo, ¿no? Multidisciplinario, porque esto va a depender mucho de la condición física que tenga el atleta. Y el principio de sobrecarga. Mediante un estímulo que nosotros generamos, por ejemplo, levantar 10 kilogramos en una mancuerna, ¿no? Podemos llegar a un estímulo al umbral. El umbral es ese punto máximo donde el atleta puede levantar, en este caso las pesas, ¿no? Es un ejemplo. Y hay que tratar de vencer, eso se lo debe hacer poco a poco, trabajando progresivamente, ¿no? Y realizando adaptaciones necesarias para poder lograr el objetivo. Y el principio de la continuidad, el cual establece que mediante estímulos, los cuales deben ser constantes, debe haber una recuperación efectiva y así también esos estímulos deben ser coherentes. Y el principio de la supercompensación y la recuperación, que es un nivel superior tras un estímulo, ¿no? Hay que darle cuenta, darle esas pautas de orientación al deportista, que lo debe hacer día tras día. No puede adelantarse una semana de entrenamiento o un mes, sino debe ir a la planificación guiada y no saltarse de objetivo a otro objetivo, ya que esto puede generar eh, repercusiones en su cuerpo, sobrecarga en los músculos y puede tardar en lo que es la recuperación posterior. Y el principio de la progresión que viene acompañado con lo mencionado, el aumento del rendimiento, el incremento de la carga, que se debe dar de poco a poco, en dependencia del entrenamiento. Y el principio de la variedad. Hay muchos deportistas que cometen ese error. Solo se dedican a trabajar ese músculo o ese grupo muscular en dependencia del deporte. Y eso es un error. Este principio de variedad nos indica que los métodos de entrenamiento, las series y repeticiones, no debe ser algo como monotonía, sino debe ser algo más dinámico, más trabajado, pero no solo por ese grupo muscular, sino debe ser trabajado por todos los grupos musculares. Y a esto debe guiarse por el primer principio, que es la unidad funcional, es decir, verlo al cuerpo como uno solo. Y el principio de la individualidad. Cada persona es un mundo diferente, ¿no? Como veíamos en el segundo principio, no todos los atletas son iguales, responden a diferentes formas de estímulos en el entrenamiento y por ende los resultados van a ser distintos entre ellos. Tradicionalmente, en la biomecánica deportiva, lo que generalmente o anteriormente se realizaba era la observación directa, y eso también, o sea, se aplica hoy en día, así también la comparación de las técnicas, ¿no? Los deportistas superiores ya profesionales, la evaluación del diagnóstico, identificación de los errores técnicos y la enseñanza también al deportista, los cuales deben ser de forma continua. Hoy en día tenemos que ver al atleta como una empresa, es decir, planificar, verificar, analizar y reestructurar. Es decir, identificamos los errores, enseñamos al deportista y nuevamente empezamos con la observación. Comparamos su técnica, realizamos un diagnóstico, una evaluación. Si hay errores, nuevamente se corrige. Y así sucesivamente. Y ya vamos entrando a lo que es el análisis del movimiento, la cual es una herramienta muy utilizada, especialmente en fisioterapia, para poder describir y comprender el correcto funcionamiento de lo que es el cuerpo. Es importante que ustedes puedan conocer y repasar las posiciones anatómicas naturales que tiene el cuerpo. Y mediante esto ya poder distinguir cuál es una posición anormal. Cuando hablamos de una posición anatómica es la que observamos en la imagen. Las palmas abiertas, palmas miradas hacia el frente, pies juntos, ya que esto nos va a dar la terminología al momento de utilizar en el ámbito de biomecánica. Es decir, nos referimos a los planos, a los cortes,
y a las vistas. Aquí, por ejemplo, ¿no? Los decúbito supino, prono, lateral, sedente y bipedestación. Decúbito supino no es más que el paciente acostado boca arriba. Decúbito prono, paciente acostado boca abajo. Decúbito lateral, paciente acostado pero de costado, es decir, derecho o izquierdo. Sedente y bipedestación, es decir, que el paciente se encuentra de pie, parado. Y de aquí nacen, ¿no?, las vistas, la terminología que es necesario comprender. La parte anterior, posterior, superior, inferior, lo que es distal, proximal, lateral y medial. Bueno, son terminologías y puntos que se debe repasar. Aquellos realmente interesados en la biomecánica deportiva, porque es necesario en el momento de evaluar y conocer los movimientos y conocer también qué grupo de músculos se trabaja. Ahí podemos ver los movimientos que realiza el cuerpo humano, como es la flexión, extensión, hiperextensión, tanto de cabeza, miembro superior y miembro inferior. Los movimientos naturales que realiza el cuerpo humano. Vemos ahí lo que es la circunducción y la lateralización. Ahí vemos los planos, los cortes. Corte sagital, corte transversal, coronal. Entonces, importante repasar este tipo de terminología, ¿no?, que se aplica tanto en el área de salud como en el área de biomecánica. Y la contracción muscular, ¿no? Conocer el tipo de músculos que se encuentran, conocer los tipos de contracción, qué músculos realizan los diferentes grupos musculares de miembro superior, miembro inferior. Y por último, lo que es el análisis del gesto deportivo. Hay que verlo como una disciplina. Hay que tener una metodología la cual se aplica para el análisis. Y es la que veníamos aquí mencionando, ¿no? Observar al paciente y también guiarlo, observar, diagnosticar, corregir y nuevamente observar. Muy bien, les dejo este material para que ustedes puedan profundizarlo más su estudio. Me voy a saltar a lo que es un tipo de modelo para este tipo de análisis que se aplica en lo que es la parte de deportología, donde vamos a observar lo que es el movimiento, determinamos lo que son las fases, eventos críticos, potenciales, atractores y repelentes, creamos nuestra matriz cualitativa, realizamos un análisis individual, tanto inter como intra, optimizamos lo que es la técnica y mediante lo que son métodos, ¿no?, lo que son la parte muscular, la parte de los vectores, si existen palancas. Entonces trabajamos con el rendimiento deportivo, la lesión y también ayudas ergonómicas, es decir, algún tipo de dispositivo que pueda aplicar o algún tipo de vendaje que se pueda aplicar para reforzar esa zona. Esto es un tipo de análisis básico que se aplica a lo que son los deportistas. Esto está sacado de lo que es deportología. Esto es de un artículo de Perú, donde se ha podido aplicar a los deportistas, ¿no? Y voy a dejar también ese artículo para que lo puedan revisar y ustedes puedan comparar los resultados que se ha podido obtener. Muy bien, dicho esto, entonces, con esto damos finalización de lo que es el curso. Espero se haya podido aclarar, espero se haya podido dar un panorama más general de lo que es la biomecánica deportiva. Es una de las ramas que está saliendo al mercado. Entonces sería bueno que existan profesionales, ¿no?, dedicados a esta área. Si desean lo que es el material, así también lo que son la clase grabada, pueden comunicarse con los números que aparecen ahí en la presentación. Y si tienen alguna duda, por favor, lo pueden hacer conocer mediante el chat, mediante esta plataforma.
Muy bien, acá tenemos una consulta. Indica si podría aclarar la diferencia entre cinemática y cinética. Claro que sí. Como veíamos, la cinemática se va a encargar de estudiar el movimiento de los cuerpos o de un segmento del cuerpo, pero no considera las causas que lo generan. Solamente analiza lo que son la posición, la velocidad, la aceleración, tiempo, ¿no? Entonces, la cinética, esta sí va a estudiar las fuerzas que provocan el movimiento. Entonces va a analizar lo que son la fuerza, el torque, por ejemplo, las masas que van a intervenir en el movimiento. Entonces va a ser esa diferencia, ¿no? Una se estudia, se encarga de estudiar las causas y la otra no. Esa sería la diferencia entre la cinemática y la cinética. Podrían consultar si les interesa lo que es el material de biomecánica, ¿no? Si que pueda dar más clases, creo que la institución tiene. Podrían considerar comunicarse con los números que mandó la licenciada para que puedan consultar, ¿no? Y puedan formarse más en este ámbito. Muy bien, si no hay ninguna otra consulta, si no hay ninguna pregunta, me despido hasta acá. Que tengan un excelente resto de jornada. Un saludo acá desde La Paz, Bolivia. Buenas noches a todos.